Lectura del profeta Jeremías. Dijeron, vengan, maquinemos contra Jeremías, porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Vengan, lo heriremos con su propia lengua, y no haremos caso de sus oráculos. Señor, hazme caso. Oye cómo me acusan. ¿Es que se paga el bien con el mal? ¿Que han cavado una fosa para mí? Acuérdate de cómo estuve en tu presencia, e intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu enojo. Verbum Domini. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo el cuchicheo de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. As Jesus was going up, En aquel tiempo, mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo, miren, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los letrados, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo, sepan que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen.
But it shall not No será así entre ustedes. rather, whoever El que wishes quiera ser grande entre ustedes, shall be que sea su servidor. whoever wishes Y el que quiera ser primero entre ustedes, be your slave. que sea su esclavo. Just so, Igual Son of Man, que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, but to serve, sino para dar su vida life en rescate for many. por muchos. Verbum Domini. Nos tibi Christe. This morning's first reading from La primera lectura de esta mañana de Jeremías 18 es parte de una sección de Jeremías del 11 al 20. section, Y en esa sección, Jeremías 10 complaints to God. le da 10 quejas a Dios. At the beginning of Ustedes recordarán que al principio del libro, cuando el Señor le llama, probablemente alrededor del año 627 a.C., said, I'm too young, Él le dice, yo soy demasiado joven. that I'll make you Y el Señor le dice, no te preocupes, yo all and te convertiré en una muralla de bronce y una puerta de hierro. Pero luego, para el momento que esto sucede, lo cual es como 35 años después, that he begins to complain él empieza a quejarse mucho. De hecho, so much so. tanto así que hay una palabra en inglés Jeremiah. que se le dice Jeremiah is una- a person who un jeremiado. Un jeremiado es una persona que se queja amargamente. but here it's a En Jeremiah, yiddish sería schnorrer, and he's pero aquí es un jeremiado. a Y es un modelo de esto. comes because Es una queja que what the Lord nace God porque told him to do él está haciendo lo que el Señor Dios le dijo que hiciera, because y of his a causa de su obediencia precisa a Dios, gets in lots of trouble. se mete en muchos problemas Get one bit. y no le That's not gusta the ni un way it's ápice. supposed to be. Así no está supuesto a ser. Now this is very much his thinking that is very much in line with the book of Deuteronomy. Esa forma de pensar está muy de acuerdo con Deuteronomio. En Deuteronomio dice, si obedeces mis mandamientos, te bendeciré. Si desobedeces mis mandamientos, te maldeciré. Punishments that come about because Y los castigos son muy específicos a causa de la desobediencia. Pero las bendiciones también son muy específicas. Recompensa y prosperidad, si me obedeces. Eso es el Deuteronomio. Jeremiah is very influenced Jeremías by Deuteronomy. se ve muy influenciado por Deuteronomio, incluso parte del estilo de los escritos, en especial cuando hablan de eventos en la vida de Jeremías, Kind of muy influenciado por el tipo de estilo de escritura en hebreo de Deuteronomio, porque esa es la forma en que él piensa. you do God's commandments, you get blessed. Uno cumple los mandamientos de Dios, uno recibe todo tipo de bendiciones, si uno los rompe, pues, recibe maldiciones. He's preaching against to get the curse and Y él esperaría que las personas a quien él predica entiendan y no haya problema, pero él encuentra el día de hoy que el pueblo de Jerusalén contriving a plot against está Jeremiah. tramando en contra de Jeremías. De hecho, miren lo que piensan. Nada malo ha de ocurrir si le matamos. A propósito, esta no es la primera vez, es como el séptimo o octavo complot contra él. Anteriormente, en el capítulo 11, estuvieron tratando de matarlo. Sus propios familiares trataron de matarle porque detestaban tanto la palabra de Dios que él hablaba, And for that reason, y por ese motivo, what was right. por hacer lo que es correcto, no lo soportaban. Y esto es algo a lo que tenemos que prestar atención. I don't know if you've seen No sé si ustedes lo habrán visto, pero the computer world, en el mundo de las computadoras le llaman un meme. Twitter and En la internet y Twitter, etcétera, existe un meme de que a los cristianos deben simplemente llamárseles los the haters. odiadores, That's los what they envidiosos. speak of us. Así es como hablan de nosotros de forma regular.
because we disagree porque estamos en desacuerdo con los diferentes tipos de inmoralidad que están volviéndose populares con los políticos, etcétera. Y por lo tanto, si estamos en desacuerdo con ellos, seguramente estamos llenos de odio. Y mientras más uno escucha eso, uno dice, espérese un momento, el tono and desire for de ira y deseo de venganza y de retribución, porque esta gente se atreve a estar en desacuerdo conmigo en lo que yo pienso que debe ser mi derecho a ser inmoral en una sociedad donde la Corte Suprema constantemente enfatiza que uno tiene libertad plena de hacer lo que uno quiera. Y no me hablen de la virtud, no me hablen de sus virtudes, ustedes seguramente están llenos de odio. Uno escucha el tono y uno empieza a pensar, espérense un momento, puede que nosotros no seamos los que estamos llenos de odio, sino aquellos que nos llaman odiadores, tal vez sean los que están proyectando su propio odio sobre nosotros. pay attention to that Pongan atención a eso as you hear various cuando escuchen diferentes cosas. think back on Y recuerden Now, a Jeremías. I want you to think about Jeremiah again. Quiero que piensen sobre Jeremías. Mention what the reason. También They said, look, debo mencionar little Jeremiah, lo que dijeron. priests will still give their instruction, even though Si matamos a Jeremías, el sacerdote aún dará su instrucción, a pesar que en aquella época el sacerdote mismo, recuerden que Jeremías era sacerdote, él estaba criticando a los sacerdotes porque estaban permitiendo e incluso a veces alentando una mezcla de paganismo con el judaísmo dentro del templo. and that mixture was something he Y esa criticized. mezcla era algo que él criticaba. But they said, well, if we get rid of him, that won't Pero decían, bueno, si lo eliminamos, eso eliminará también esa instrucción. sages, the wise people, Tampoco habrá consejo de parte de los sabios. lose the wise people. Si nos eliminamos a él, no significa que eliminaremos a los sabios, ni tampoco a los demás profetas que resultaron ser profetas falsos, quienes decían, oh, todo está bien, ustedes están comportándose bien, no se preocupen de nada. Jeremías es el que va a ser demostrado que es un falso profeta, aunque mayormente no sabemos los nombres de ellos porque todos estaban equivocados. Y el nombre de Jeremías lo conocemos aún porque él habló la palabra verdadera de Dios. Destroy him by Así pues, we'll pay attention to every dejémosle que se destruya por su propia lengua. Escucharemos todo lo que diga y encontraremos algún error en lo que dice. Uno pensaría que era un candidato político. and that's why Jeremiah Y ahí es, and eso es lo que Jeremías reza. Primero dice, Señor, escúchame, escucha y escucha lo que dicen mis adversarios. Tú conoces mis palabras y esto es lo que ellos están diciendo. be repaid with evil. ¿Acaso el bien debe ser pagado con el mal? ¿Deben acaso cavar una fosa para tomar mi vida? Él dice, ellos son los que verdaderamente están Have you forgotten cometiendo mal. for you? And that ¿Te has olvidado, Señor, lo que yo he hecho I'm trying por to ti? save their souls. Y ellos, míralo cómo se portan conmigo. Yo trato de salvar sus almas y ellos me odian. ¿Estás prestando atención, Dios? Tal vez él pensaba que Dios no lo estaba escuchando, pero One of the problems uno de los problemas con Jeremías es que él también le pide al Señor que lo mate. Ahora, this is where we aquí es donde también decimos, the curses of Deuteronomy brought él quería hacer descender las maldiciones del Deuteronomio sobre sus enemigos. Y Jeremías era un hombre de su propia época. Pero algo que vemos que es muy diferente y la razón por la que tenemos ese significado es por esa lectura es por el Evangelio de hoy, comenzando con la tercera predicción de Cristo his passion. sobre su pasión. The third time Es la tercera vez he predicts that he's going que predice to suffer, que va a sufrir, handed over to the chief priests and the scribes. que va a ser entregado a los sumos sacerdotes y letrados, que va a ser entregado a los gentiles y que los gentiles van a torturarlo y matarlo y luego ha de resucitar. Noten, Throughout his trial, a lo largo de sus tribulaciones, Jeremías he goes another level. va un paso más allá, va a otro nivel más allá. Él no dice ninguna maldición. Él no les dice, se van a quemar en el infierno por matarme. No, sus palabras son, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sus palabras y su actitud no son las de maldecir a sus enemigos, sino va a morir por ellos, para
sacarlos de su pecado. the people who torment Su preocupación es por la gente que lo está torturando. it is Por eso es awesomely edifying, not just también es muy so weak edificante. Ni siquiera edificante. Edificante es una palabra muy débil cuando escuchamos a los cristianos de Irak y Siria que lo han perdido todo continue to y quienes continúan orando, pidiendo por aquellos que les hacen eso. that is exactly Eso es living exactamente with Christ. And one of the vivir issues en that Cristo. goes on Y uno de los temas que the ocurre wife of Zebedee, cuando la esposa de Zebedeo, a Zebedeo se le menciona and he appears de twice in nombre the y Gospels. aparece 2 veces en los evangelios. Time it is. No, de hecho, una sola vez. He's left behind. Lo mencionan cuando él es dejado atrás. Él permanece con la barca. Tal vez era un tipo adinerado porque tenía por lo menos 2 barcas y empleados más sus 2 hijos. Y ahora su esposa, Who later on in the quien más adelante en el evangelio ha de aparecer nuevamente, ella ha de estar en la crucifixión. Pero en este momento ella interrumpe a Jesús y le habla de la muerte y sufrimiento y le dice, ¿qué tal de mis hijos? ¿Qué vas a hacer por ellos? Haz algo bueno por mis hijos. Y probablemente algunas de las madres aquí presentes se ríen porque reconocen el mismo impulso, tal vez. turns from them, and you can't tell the Pero difference Jesús because we have se one word for you. In Greek, aleja de ellos. En inglés no podemos decirlo porque no tenemos más que una sola palabra para decir tú, pero en griego le dice a la madre, tú, la persona singular, tú, ¿qué quieres? Y luego cuando les habla a ellos es tú plural, todos ustedes. and he says, A los 2 hijos les dice, the cup I will drink. ¿eres capaz de beber el cáliz? ¿Son capaces de beber Now, el cáliz? Y ellos contestaron, no, don't know what they're saying. no saben qué decir. There's a great irony going on. Hay una gran ironía aquí. The cup, throughout the El, Old Testament, el cáliz a lo largo del Antiguo Testamento, time in Jeremiah, excepto por una sola vez en Jeremías, en el primero que nada es el cáliz de la consolación. Todas las demás veces que se utiliza la palabra cáliz en el Antiguo Testamento se refieren al cáliz de la ira de Dios, the cup of el cáliz del castigo, over and over again, especially. una y otra vez, en especial en Isaías. And Christ is not saying that Y Cristo no está diciendo, no merezco ese cáliz, no he cometido ningún pecado. Por supuesto, Él es el único sin pecado. Él lo que dice más bien es, este es mi cáliz. and he says, can you take it with me? Y Él dice, ¿eres capaz de beberlo conmigo? Y es muy importante que entendamos esto, Because Christ porque Cristo nos invita a compartir en su pasión, his way. en su camino. Not again, Jeremiah, Nuevamente, Jeremías, queremos ser como Él y ser fieles y hablar la palabra de Dios ante nuestros enemigos, pero queremos ser incluso más como Jesús, quien ora por sus enemigos, quien ora por el pueblo que le está matando, intercede por su perdón. and even when one of the thieves E incluso cuando uno de los ladrones cambia de haber rechazado a Jesús a decirle, Señor, recuérdame cuando estés en tu reino, y Él le dice, el día de hoy estarás conmigo en el paraíso. Es cuando Jesús nos da otro modelo y le dice, ¿eres capaz de beber el cáliz? Sí, entonces beberás el cáliz. Entrarás a mi sufrimiento. and he wants us to enter into it. Y Él quiere que entremos a su sufrimiento, a su camino. Saw with Saint Así como vimos con San Esteban, el primer mártir, said the same words of quien dijo las mismas palabras de Jesús, a tus manos encomiendo mi espíritu, Señor. this is what the call Ese es el llamado union with Christ. de beber el cáliz en unión a Cristo. Y Él dice, serás un siervo así como yo soy siervo. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y es lo que tú vas a hacer. Vas a estar en unión conmigo. And that union with Y esa unión con Cristo no solamente es que Él nos salva, sino que hemos de unirnos a Él y pertenecerle a Él y ser como Él, por la gracia que Él nos da para ser como Él. this is going to be the task. Esta va a ser la tarea de Santiago y de Juan. Y nuevamente es la ironía que Santiago y Juan They run away. no le gustan, Gethsemane, they don't show up at the no, cross. no gustan del cáliz, se Who does appear at the cross? fugan de Getsemaní. Es su madre St. Matthew just says it's the mother quien of James
se presenta en la cruz. And Es lo irónico. Y ella también es una de las mujeres que estuvo presente para sepultarlo. Y es una de las mujeres durante la mañana de la resurrección, cuando van al sepulcro. Así que irónicamente ella, quien estaba buscando favor, termina bebiendo el cáliz. Ella también es modelo para nosotros, para que hagamos lo mismo.